Hola, ¿qué tal? Continuamos con el video con los componentes y los elementos para calcular los resultados finales y vamos a empezar con las actividades intermedias. Aparecen las actividades intermedias. Las actividades intermedias son todas aquellas que producen servicios a la empresa. La maquinaria, la fabricación de rollos, el equipo de silo, la planta de silos propia. ¿Cómo hacemos para adjudicar ingresos y costos a cada una de las actividades? El tambo que me come silo, la invernada que también me come silo, la cabaña que me come silo y rollos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la solución que se encontró fue crear una empresa de maquinaria virtual, en donde están las actividades y están todos los gastos que nos requiere esa empresa de maquinaria, la reparación de la maquinaria, del tractor, las amortizaciones. ¿Y qué nos da esa información? Frente a los costos que tenemos que decir cuánto nos cuestan esos costos, es decir, cuánto nos cuestan, qué ingresos genera esa maquinaria. Esa maquinaria o esos centros de servicio que hay a las actividades los calculamos como a costo de mercado. Cuánto me cuesta un contratista, cuánto me cuesta el silo en el mercado, cuánto me cuesta ¿qué más? ¿Cómo se llama? Los suplementos, cuánto me cuesta. O sea, estaríamos diciendo que la empresa maquinaria o la empresa rollos le vende a la agricultura o a la ganadería los rollos o las labores. Se cotizan a precio de mercado. Rui, vos me vas a... Es decir, esa diferencia entre los ingresos que tiene esta actividad intermedia y sus gastos va a dar un saldo positivo o negativo. Si nuestros gastos son mayores que lo que me oferta el mercado, mi empresa maquinaria es deficiente. Si mis ingresos son mayores que lo que me cuesta el mercado, mi empresa maquinaria es exitosa. Pero hay una realidad también, es que la evolución de los sistemas de producción hace de que prácticamente entre el 70 y el 80% de las tareas se hacen por contratista. Antes cada unidad era autosuficiente en maquinaria, pero ahora generalmente se contratan los hilos, se contratan los rollos, se contrata la siembra, se contrata la cosecha, obvio, y eso se ha reducido mucho ahora. Y yo te diría que queda absolutamente confinado a algunas herramientas, yo diría, más estratégicas, como pulverizadoras, etcétera. Básicamente, una empresa maquinaria para ser rentable debería trabajar en una escala muy grande y no es el caso de la mayoría de los productores. Por eso tenemos que casi la producción se realiza mayoritariamente a través de contratistas. Es decir, ha perdido un poco de importancia esto en los términos que tenía antes, pero creo que igual hay que seguir teniendo la lógica de calcular, si uno tiene algo, de calcularlo contra el mercado, ¿no? Es lo que estábamos diciendo en esta placa: evalúa la eficiencia con que la empresa, nuestra maquinaria, genera insumos o presta servicios en relación a la oferta externa. Y permiten no enmascarar el resultado de una actividad final a causa del nivel de la eficiencia o no de nuestra actividad intermedia. Puede resultar que nuestros rollos sean 2 veces más caros que los rollos que podemos comprar. Entonces le estamos beneficiando a la ganadería con un insumo teóricamente barato, pero que no es barato. Me convendría comprarlo afuera. Claro, exacto. Bueno, vamos al tema seguimos con este cuadrito mostrando el margen bruto global y aparecen los gastos de administración, los gastos de estructura y las amortizaciones. La amortización es una especie de cenicienta en todas nuestras cuentas porque nunca se calcula, pero hay que tenerla en cuenta. O al menos no se calculan en los plazos que dicen los libros. En los plazos que dicen los libros. Un tractor a 80 años. Pero tienen que pensarlo porque es parte del deterioro del capital. No es lo mismo tener un capital conformado con tractores de 2 o 3 años de uso que un capital maquinario con tractores de 10, 15, 20 años de uso. Un viejo
John Deere 780, que sigue dando buenos servicios. ¿Qué son los gastos de administración? Los gastos de movilidad, que muchas veces el productor va al campo con su auto particular y no los imputa a los gastos del campo. Gastos de oficina, en el caso de tenerla. Impuestos nacionales, yo diría los impuestos... Sí. Directos a la producción. Directos, que son el inmobiliario. Y no a la persona jurídica que administra. Y la tasa vial. Exacto. Los honorarios del contador y otros gastos que deberíamos incluir: el mantenimiento de las mejoras, la conservación de la maquinaria en el caso de que tengamos, y algún otro gasto. Sí, esto lo vamos a ver bien cuando nos metamos en cada una de las partes que estamos describiendo ahora. Me gustó el ejemplo de Rui de que el productor va con su coche particular y no lo imputa a la empresa. También es bastante común que en su vida use su coche particular y se lo impute a la empresa. Pero hay muchas de estas cosas que tenemos que hablar en cada uno de los segmentos que vamos a ver después sobre esta visión global del análisis de gestión. Hay gastos de estructura, importantísimo el asesor técnico. El promotor asesor tiene que ser un gasto de estructura, pero es una inversión en conocimiento. Y el estar dentro de un grupo de cambio rural es una inversión para la empresa, para el capital intangible de la empresa. Generalmente van los gastos de estructura porque, por lo que hablábamos antes, de que no se lo podemos imputar a ninguna actividad en particular. En el caso de que tengamos un campo con una sola actividad, por ejemplo, ganadería de cría, lo podríamos poner el encargado como un gasto directo, pero si no lo ponemos como estructura. Hay un tema de gasto de administración que no lo quiero soslayar, no lo queremos soslayar, que es los honorarios de administración. Acá hay un sinnúmero de posibilidades. En realidad, esto está muy ligado a los problemas de empresa familiar, que es otro tema que también tenemos que conversar. ¿Quién administra la empresa familiar y cuánto cobra? Se los dejo como para después de esta presentación. Creo que amerita que cuando hablemos de interpretación y cuando hablemos de comparación de resultados en el grupo, este es un tema que sale siempre y es un tema al que les vamos a dar argumentos en pro o en contra de alguna forma de hacerlo. Pero es un tema de siempre, el honorario de administración, me había olvidado. Las amortizaciones, la cenicienta es la compensación por la pérdida de valor que sufren nuestros bienes durables que se utilizan durante los procesos productivos. Le sacamos las amortizaciones, nos queda el resultado por producción, que es a lo que queríamos llegar en esta charla. Poder tener la información hasta resultado por producción para poder conversar con cada uno de nuestros asesorados, nuestros productores asesorados, a un nivel técnico, con información objetiva, y poder discutir con él, discutir en el buen sentido de la palabra, de poder analizar con él sus opciones, sus cambios de actividades, su redimensionamiento, su peso de estructura, su peso de administración, etc. Es decir, no es una contabilidad, no es un resultado contable, ese número es un número que no necesariamente está reflejado en la cuenta del banco, pero sí tenemos la posibilidad de analizar las actividades que hizo y cómo las hizo. Y también, gracias a que estamos en un grupo, tenemos la posibilidad de comparar nuestra estrategia empresarial, llamémosle, con las estrategias empresariales de pares nuestros que corren el mismo riesgo, están en el mismo país y en la misma zona, bajo las mismas leyes, digamos, bajo los mismos problemas. Una vez obtenido ese resultado por producción, podemos imaginar el resultado, la rentabilidad. La rentabilidad
es digamos, la división entre el resultado por el activo total de la empresa. Ya vamos a hablar de lo que es activo total, de lo que es patrimonio neto, de lo que es patrimonio total, de qué es nuestro y qué no es nuestro, pero eso también es motivo, y ustedes estarán diciendo, este tipo todo el tiempo nos dice, este es motivo para otro video, porque este video, digamos, esta charla, está pensada en que vieran el total y después meternos, claro, el concepto total de por qué el resultado de producción, por qué este análisis y gestión. Ya nos vamos a meter después en las que van a venir, en las planillas de cálculo, en los números, en las relaciones, en los indicadores que se pueden producir. De la misma forma, de esta rentabilidad que es global, es sobre todo el activo, podemos calcular la rentabilidad sin el activo tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurre eso, Ruy? Pregunta de examen. Básicamente, dentro del capital, la tierra suele ser el 90% a lo mejor del capital total. Sí. Y la rentabilidad que nos da siempre es muy baja y esconde la verdadera rentabilidad que depende, o sea, no solo de la tenencia de un bien que mantiene su valor, sino de efectivamente el resultado que yo obtuve de nuestra operación, digamos. Operativo. Entonces, si yo le saco la tierra, obtengo una rentabilidad que me puede indicar más cosas que con la tierra. Perfecto. Un listadito de las ventajas y limitaciones que creo las hemos ido diciendo a lo largo de la exposición nuestra. Tener ese resultado por producción y ordenado las actividades, lo que es directo, lo que es indirecto, tenemos bases para el futuro planeamiento. Ayuda a evaluar la solidez del planteo técnico, la solidez económica y financiera de un planteo de producción. No indica si la empresa crece o decrece, no nos dice si tenemos más o menos patrimonio. No indica la importancia de la evolución de los factores no productivos, y vamos a ver en un cuadro final. No indica cómo se ha distribuido el capital de la empresa a lo largo del ejercicio. No nos sirve legalmente para presentar ante los organismos competentes la parte impositiva, pero nos sirve para entender, nos sirve como herramienta para tener una conversación fructífera con los productores, a nivel de su plan de mejoramiento individual y sus objetivos, y a nivel de un plan de trabajo en común de avance en el resultado. Sin la mirada económica no podemos saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Sí, es decir, nos ayuda este planteo a identificar factores que contribuyen o que no contribuyen, nos ayuda a entender el logro de los objetivos, nos permite entender si estamos logrando los objetivos y es base para el control y toma de decisiones, es base para control y para planeamiento. Fíjense, para cerrar, así ya no los cansamos más, hay aspectos que tampoco evalúa la gestión, que son los cualitativos, son aquellos aspectos en donde nos cuesta mensurarlos en términos económicos. Por ejemplo, ¿cómo hemos avanzado en conservación del suelo? ¿Cómo hemos avanzado en mejoramiento de la flora del campo, en la diversidad? ¿Cómo hemos avanzado en la formación empresaria nuestra y de nuestros hijos? ¿Cómo hemos avanzado en, por ejemplo, en algo más intangible como la creación de marca, un trigo orgánico, una cabaña? ¿Cómo hemos avanzado en cuidado ambiental? ¿Cómo hemos avanzado en sustentabilidad? Eso no lo podemos medir, digamos, en esta instancia con estas herramientas. Numéricamente, pero sí tienen que ver con los objetivos del empresario. Nosotros lo que sí pudimos medir es el resultado por producción, el resultado de las actividades productivas y el aporte de las distintas actividades a ese resultado. Hasta acá llegamos. Tenemos la idea de lo que son los costos indirectos, todo lo que no podemos adjudicar a las actividades, tenemos las actividades intermedias identificadas, tenemos el modelo económico de nuestra empresa, con esta herramienta que es el análisis de gestión.
tenemos el planteo técnico de nuestra empresa y podemos hablar con alguien y podemos recomendar a alguien y nos pueden preguntar frente a lo que es lo que estamos haciendo en forma objetiva. Sobre esto inciden muchas cosas, las restricciones empresarias. Yo esto no lo hago porque a mí no me gusta, o esto lo quiero hacer porque me gusta, y va más allá del análisis económico. Hay restricciones técnicas, hay restricciones ecológicas, hay lugares donde no se puede hacer trigo, y hay lugares donde no se puede hacer maní, y hay lugares donde no se puede hacer invernada, y hay lugares donde no se puede hacer cría. Hay condiciones climáticas y hay coyuntura económica, está por encima de ese campo amarillo que estamos mostrando ahí, que es lo que sería nuestro planteo técnico. Pero esto nos permite hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico alimenta todo este sistema, contribuye a aumentar la eficiencia global del mismo y contribuye a realmente a solidificar y hacer crecer la relación de transferencia de tecnología con un porqué objetivo. Pero hay más cosas que el análisis de gestión. Serán para otro video. Como vos dijiste, y yo ya lo dije muchas veces, pero tenemos el resultado por producción. También tenemos resultados por venta de existencias, también preexistentes, también tenemos resultados por tenencia frente a la inflación, también tenemos resultados financieros y también tenemos otros resultados que por ahí vienen, se incorporan a la empresa que tienen otro origen. Todo eso da el resultado global o variación patrimonial total, que va a ser también materia de videos sucesivos. Pero tal vez quería dejarles, les queríamos dejar algo que ustedes tienen que tener en la cabeza. El crecimiento de una empresa es función de su capital total, que puede ser parte propio o parte prestado, por la rentabilidad, que sí la podemos calcular con el resultado por producción. A ese capital total por la rentabilidad le restamos el capital prestado por los intereses, es decir, el capital que no es nuestro y por los intereses que tenemos que pagar, menos los retiros empresarios, ese gran número en que, si ustedes recuerdan lo que habíamos hablado con Rubí antes, que antes se decía retiros empresarios a cuenta de utilidades, ahora se dice retiros empresarios casi como un sueldo fijo. La rentabilidad de una empresa no es un número arbitrario, en realidad es la calificación del empresario que la dirige. Es el premio o no a su habilidad empresaria. Y estas herramientas como las que estamos presentando, como el resultado por producción, análisis de gestión hasta nivel de resultado por producción, es una herramienta muy competente para poder ayudarnos en nuestra tarea de extensión, en nuestra tarea de transferencia, en control y en planeamiento. Bueno, para consultas, comentarios, sugerencias, ampliaciones, derivados y críticas, las menos posibles, se pueden contactar al mail de la Coordinación Nacional de Cambio Rural o a mi WhatsApp. Gracias y vamos a seguir con todas las otras cosas que les anuncié. Gracias a todos. Gracias Rubí.